Hermanos, que Dios les bendiga. Es una alegría enorme para mí poder volverme a encontrar con ustedes por este medio y poder pasar un tiempo para poder reflexionar juntos acerca de la palabra de Dios en consonancia con el contexto, con la época, con este tiempo que nos toca vivir. Saben, en este tiempo Dios habló mucho a mi corazón, haciéndome reflexionar en torno a la realidad que tenemos en medio nuestro y sobre todo en nosotros. Y una de las cosas por las cuales Dios habló mucho a mi corazón es acerca de prestar atención y observar la globalidad de la vida. Con esto me refiero a que muchas veces uno presta atención a sí mismo, a sus necesidades, a sus circunstancias, o en el mejor de los casos, a lo de su círculo íntimo, esto es, a sus familiares, a sus amigos, se preocupa, nos llama, ¿no? Nos acompaña en un sentido espiritual y emocional del término en este tiempo. Pero ¿qué pasa si tenemos la posibilidad de mirar al mundo, la situación en la que está inmersa? Ya todos estamos al tanto de que vivimos en tiempo de cuarentena, por la pandemia que azota a cada uno de nosotros. Cada país lo ha vivido de maneras distintas, algunas de maneras más reservadas, otras de maneras más trágicas. Pero en todos los casos ha habido dolor, ha habido sufrimiento, ha habido pérdidas, ha habido muertes y ha habido separación. Pero por sobre todas las cosas, lo que reina en muchas personas es temor. No solamente temor a este tiempo, sino también temor a lo que vendrá. Pero hay algo que no deja de asombrarme, y es que a pesar de este contexto tan atípico y tan difícil que vivimos, siguen existiendo actos de delincuencia, actos de maldad, actos en donde como seres humanos terminamos mostrando lo peor de nosotros, sacando nuestro ser más pecaminoso. Podría referirme a un montón de ejemplos, pero tengo en mente el asesinato de un hombre afroamericano llamado George Floyd, que quizás habrán visto esta noticia en diferentes portales y medios. Fue el 25 de mayo del 2020, de este año. Y hay algo que me conmovió de la situación, y es cómo se dio, no solamente por ser un homicidio, sino por ser un abuso de poder por parte de una fuerza pública de autoridad, como fue la policía, sino que a su vez se quiso encubrir y que se lo trató diferente por ser una persona de color. Obviamente el caso de George Floyd se une a numerosos casos anónimos que sufren este tipo de violencia por pertenecer o presentar alguna particularidad. En este caso, el color de piel o la pertenencia racial. Sin embargo, a pesar de esa situación tan difícil, a pesar de esa situación tan dura, celebro que las personas no permanecieron indiferentes ante este hecho y manifestaron su repudio a este acto, como a cualquier otro acto de violencia contra otra persona. Y doy gloria a Dios, porque a pesar de que la manifestación tuvo diversas vertientes, algunas pacíficas y otras lamentablemente no tanto, el sentido de elevar la voz y decir no a los actos de violencia y permanecer unidos y defendernos unos a otros, esto es, servir unos a otros, viene del Señor Jesucristo. Y eso me da la enseñanza de que, a pesar de que como seres humanos tengamos mucho que aprender, mucho que cambiar, mucho que transformar, y que por eso todos nosotros necesitamos de Dios, hay en nosotros ese potencial que pone el Señor cuando le oímos y seguimos su voz, de poder transformar la realidad y hacer cosas grandes en su nombre. Por eso, en este tiempo tan difícil, en donde muchas personas se sienten solas y angustiadas, quisiera que pensemos y reflexionemos acerca del lugar de nosotros en este tiempo, sobre todo como iglesia. He escuchado a muchos hermanos, hermanas y discursos en general de personas cristianas lamentándose y angustiándose por los templos cerrados. Y es cierto, es una situación totalmente desfavorable. Pero yo quiero dar gloria a Dios nuevamente, no por eso, sino que a pesar de que los templos estén cerrados, Dios muestra su amor y su misericordia, de tal manera que nos ha brindado medios tecnológicos para estar juntos. Celebro cada vez que la iglesia puede reunirse por
por Zoom o por otro medio. Celebro que podamos conversar por medio de estos espacios. Celebro que podamos seguir predicando la palabra de Dios, que podamos vernos a pesar de las distancias y que por sobre todas las cosas sigamos sirviéndole. Es decir, que a pesar de este tiempo de aislamiento no hay excusas. Dios sigue usándonos para su servicio. Y quisiera también, en este sentido entonces, que no confundamos el aislamiento preventivo y obligatorio con el aislamiento espiritual y emocional. Todos nosotros, lamentablemente, sobre todo los que estamos en territorios densamente poblados, seguimos en un tiempo de cuarentena y debemos guardarnos para también proteger a otros. Pero eso no es excusa ni razón para estar aislados espiritualmente de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, como también emocionalmente de las personas que amamos, que queremos y a su vez las personas que nos necesitan. Que el aislamiento físico no sea un pretexto en este tiempo para aislarnos los unos de los otros. Antes bien, que a pesar de que estemos aislados físicamente, hoy podamos estar más juntos que nunca. Por eso, vamos a reflexionar acerca de cómo estar más juntos, cómo servir a Dios, cómo estar presentes en este tiempo y que el mensaje de la palabra de Dios brille y alumbre a todo aquel, a toda aquella que lo necesite. Vamos a reflexionar entonces sobre el lugar del servicio y quisiera particularmente centrarme en el lugar de lo que es ser el prójimo para otra persona. ¿Qué significa ser prójimo para mí? En ese sentido quisiera que podamos leer juntos y les pido que busquen conmigo en sus Biblias Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a dar lectura al versículo 25 al 37. Reitero, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y quiero decirles que mientras buscan este texto, el mensaje fundamental de Lucas a partir de esta parábola es dar una enseñanza sobre el amor horizontal, es decir, el amor de hermano a hermano, de hermana a hermana. El amor que el Señor nos brinda para que nosotros lo podamos encarnar y representar en nuestras relaciones personales e interpersonales con los demás. Y este relato está inserto en un contexto mayor. A su vez, la pregunta que vamos a leer a continuación de un intérprete de la ley sobre la vida eterna. Y lo que vamos a dar cuenta es que Jesús, para responder esta pregunta, introduce la esencia fundamental de lo que nos hace cristianos, y es el amor a Dios. El amor a Dios con todo nuestro ser, el amor a Dios con todas nuestras fuerzas y también a nuestro prójimo. Esto quiere decir que no siendo merecedores de la vida eterna, siendo por gracia y un regalo de Dios, a su vez Dios nos llama por medio de ello a servirle y a reconocerle. Toda forma de servicio siempre es un llamado. Entonces bien, vamos a leer el texto juntos. Dice así Lucas 10, empiezo por el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino
vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley le responde: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí el relato. Antes de entrar en las profundidades del texto, me parece magistral la obra de Jesús. Porque Jesús recibe una pregunta elevada desde un lugar de tentación, pero también una pregunta elevada desde un lugar de autojustificación, ¿no? Como dice el texto, versículo 29, cuando responde esto, él quiere justificarse, seguramente porque la figura del amor al prójimo era una figura muy discutida dentro del pueblo judío, sobre todo dentro de la teología judía y la tradición, ¿no? ¿Quién era mi prójimo? ¿Hasta dónde alcanzaba el concepto de prójimo? Por lo tanto, ¿a quiénes yo tengo que amar? ¿A quiénes tengo que ayudar? ¿A quiénes tengo que servir? Y como esto era algo bastante difuso, complejo y a su vez que llama a la autoconciencia, porque ¿cómo sé que estoy sirviendo a mi prójimo? Este hombre quiere autojustificarse y deja el problema a Jesús a partir de una pregunta: ¿quién es mi prójimo? A ver que Jesús le responde, ¿no?, como una forma autojustificatoria. Pero lo interesante es que Jesús invierte la pregunta. Jesús, a partir de la parábola, ¿no?, que es elevada y creada como una respuesta, no le responde quién es su prójimo, sino que la responsabilidad que este intérprete de la ley pone afuera, Jesús la trae nuevamente a su persona, evitando esa posición de víctima o autojustificatoria. Es decir, no se trata de que nos preguntemos en este tiempo quién es nuestro prójimo, a quién tenemos que ayudar, quiénes son los que merecen nuestro amor. Es decir, no tenemos que simplemente buscar los destinatarios de nuestras buenas acciones, sino todo lo contrario, dar vuelta a la pregunta como lo hizo Jesús y preguntarme otra cosa: ¿cómo yo puedo ser prójimo? ¿Cómo yo puedo encarnar el amor de Dios en aquellos que me necesitan? Si vemos el contexto amplio del texto, el capítulo 10 está enmarcado en el concepto de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, siempre va a haber destinatarios del amor de Dios, porque todos necesitamos del amor de Dios. La pregunta no es dónde están los destinatarios, están por todo lugar. Somos nosotros y son los que nos rodean. La pregunta fundamental que Dios nos hace en este tiempo es si queremos nosotros ser el prójimo de ellos, si nosotros queremos ser el amor que se encarna en ellos, si nosotros queremos usar misericordia con ellos, si nosotros queremos ser los que estén cerca de la necesidad de las personas. Hoy la pregunta importante es: ¿queremos ser emisores del mensaje de Dios? Eso es ser prójimo. Por eso, en base a este texto y teniendo en cuenta esta acción magistral de Jesús, quisiera que nos preguntemos en 3 elementos o 3 puntos acerca de lo que significa ser prójimo. En primer lugar, dice el texto que ser prójimo es reconocer nuestro llamado. Pensemos lo que acabamos de mencionar. No se trata de decir entonces quién es mi prójimo, sino fundamentalmente yo preguntarme cómo puedo ser prójimo. Esto es, cómo ser un siervo de Dios. Cómo poder encarnar el amor de Dios en la vida de las personas que me necesitan. Pensemos en el pueblo judío. El pueblo judío consideraba que el prójimo eran los iguales. Por lo tanto, el prójimo para este intérprete seguramente eran otros judíos, no solamente por nacimiento, sino por practicar su propia religión, porque podían también ser prosélitos, es decir,
aquellas personas que habían nacido bajo otra religión, los gentiles, pero que se convertían al judaísmo y que practicaban cada una de las enmiendas de la ley. Por lo tanto, el prójimo era aquel que pensaba de la misma forma, pertenecía a la misma etnia y seguía las mismas costumbres. Por lo tanto, todos los que no pensaban de la misma forma, todos aquellos que pertenecían a otras lenguas y a otras regiones, no eran prójimos y no me sentía en mi corazón movido a misericordia si veía una persona necesitada porque no la consideraba parte de mi pueblo o parte de mi región. Lo que hace Jesús con esta parábola, y allí la intencionalidad del evangelista Lucas es formidable, es ampliar el horizonte de lo que consideramos nuestro prójimo. Para Jesús, prójimo es todo aquel que nos necesita. No importa las barreras raciales, las barreras idiomáticas, las barreras étnicas e incluso las barreras religiosas, porque estamos hablando de la figura de un samaritano y de un judío, sino que prójimo será todo aquel que me necesite y que por supuesto necesite a Dios y yo sea ese instrumento que Dios use para acercarse a esa persona. Y a su vez, yo puedo decir que soy prójimo cuando tomo la decisión de ser emisario del mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me amó primero. Para amar al prójimo, primero tenemos que amar a Dios, como dice allí el texto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios con estas tres características poderosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y reconoces que Él te ama de la misma manera porque se entregó por cada uno de nosotros, ser prójimo es una decisión, pero fundamentalmente es un llamado de Dios. Así como yo te amé, te dice el Señor en este tiempo, vos estás llamado a amar y encarnar el amor. Por lo tanto, Jesús entiende muy bien, siendo Él el mensajero del Padre, siendo Él Dios mismo encarnado, que el amor no se trata de una discusión filosófica o meramente teológica como la quería reducir el intérprete de la ley. Amor es hacer carne la obra de Dios. Amor es encarnarse en la vida de otro que nos necesita. Amor es ser llamado allí a donde Dios nos manda y nos envía. Ser prójimo es ser llamado por Dios para producir un cambio en la persona. Y es interesante que Dios lo muestra en este texto a través de la parábola y de la enseñanza. Por eso quisiera empezar a leer la parábola o repasarla y que veamos allí los siguientes puntos. Vamos a leer el versículo 30 en primer lugar. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esto nos invita a pensar un segundo punto que voy a desarrollar con los versículos subsiguientes también, y es que ser prójimo en la vida de una persona es por sobre todas las cosas ser un aliado. Ser prójimo, ser servidor de Dios es ser un aliado, un compañero, un amigo en los tiempos de dificultad. Y el versículo 30 nos invita a pensar una reflexión casi poética, que yo llamé un camino peligroso. ¿Por qué? Porque el camino de Jerusalén a Jericó era un camino no muy extenso, alrededor de 28 kilómetros, dicen los historiadores que tenía, pero era un camino dentro de todo bastante transitado, pero muy peligroso, no solamente por las condiciones geográficas de ese camino, lleno de rocas, de pendientes, de peligros que podía implicar ese camino, sino también porque estaba lleno de ladrones y salteadores. Y si bien era un camino muy concurrido, generalmente para evitar estos percances las personas siempre iban en grupo. Por lo tanto es difícil que una persona se aventure sola por ese camino tan difícil porque entendían y sabían que corrían peligro de vida. Sin embargo, vemos la figura de un hombre judío que se aventura por este camino porque lo necesita hacer, pero solo. Y eso nos da que pensar en la historia de este hombre. Si bien no se retrata en el texto,
podemos nosotros pensar hoy por hoy en nosotros mismos, decir cuántas personas se embarcan en caminos peligrosos y se ponen en riesgo porque no tienen otra alternativa, porque tienen que regresar a sus casas, porque tienen que ir a su trabajo y no tienen una compañía que los cuide, porque se encuentran solos en la adversidad. ¿Cuántos de nosotros hoy quizás estamos atravesando un camino peligroso, difícil, en nuestra salud, en nuestra economía, y nos encontramos solos? Tenemos que transitar ese camino porque no tenemos otra alternativa, pero nos cuesta y tenemos mucho miedo muchas veces. La figura del camino peligroso, del descenso de Jerusalén a Jericó, es también una metáfora de nuestras vidas. Todos nosotros hemos atravesado, atravesamos o vamos a atravesar momentos difíciles. Y muchas veces esos momentos difíciles los atravesamos solos. Por eso, en esos momentos es donde más necesitamos de Dios y más necesitamos de que Dios envíe a sus hijos y a sus hijas como instrumentos para que sean amigos, para que sean siervos, para que sean hermanos, para que sean aliados en nuestra vida. Hace unos minutos yo reflexionaba acerca de a quién consideramos nuestro prójimo y ponía el ejemplo del pueblo judío. Pero quizás nosotros no estemos tan lejos de esa perspectiva. A veces pensamos que nuestro prójimo son los miembros de nuestra congregación local, son los miembros de nuestra familia, son nuestros amigos queridos, son incluso a veces nuestros vecinos, son incluso las personas con las que tenemos algún tipo de cotidianidad, como los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo. Y decimos, bueno, ellos son mi prójimo, son las personas que tengo alrededor. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que te necesite, todo aquel que necesite de que vos seas un canal de Dios, una palabra de aliento, un instrumento de bendición, va a ser tu prójimo. Por eso la pregunta vuelve hacia nosotros. ¿Queremos ser prójimos de todas esas personas? ¿Queremos ser prójimo de un mundo que nos necesita? ¿Estamos llamados a predicar un mensaje de amor y de transformación a un mundo que vive solo en un camino difícil y lleno de oscuridad? La respuesta que nos da la palabra de Dios es que debemos decir sí, amén, a ese llamado. Y como decimos ahora en este segundo punto, ser un aliado, ser un compañero y por sobre todo ser un agente de cambio. Fíjense que allí vemos en este contraste del que estamos mencionando dos ejemplos o contraejemplos, la figura del sacerdote y la figura del levita. Vamos a repasar esos versículos. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es interesante la construcción griega del texto, que en español lamentablemente no logra reflejar su profundidad y lamentablemente, reitero, la crudeza que tiene el texto. Si tuviésemos que hacer una traducción del griego literal, diríamos que en un momento un sacerdote descendió por ese camino y que viendo a una persona en estado deplorable, tirado en el camino, medio muerto, hizo como una suerte de pirueta en el camino, como una suerte de movimiento, de rodeo de esa persona para ni siquiera acercarse y luego pasar de largo. Esto es, hizo todo un movimiento para ni siquiera pasar cerca de la persona que tenía necesidad y rápidamente pasar de largo. Y cuando vamos al versículo 32, dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Y la construcción allí griega dice que el levita hizo una suerte de movimiento como si se cruzara hacia otro lado, para nada tener que ver con esta persona tirada en el camino. Fíjense que son imágenes muy cotidianas. Cruzarse de lado o hacer una pirueta para agarrar por otro camino o por otra parte del camino para no estar en contacto con esa situación, para no ser tan acusados por su conciencia y asimismo pasar de largo. Muchos comentaristas dicen que esta construcción cuenta con una gran ironía de parte de Jesús. Recuerden que Jesús, en la mayoría de sus discursos y en los diálogos con los religiosos,
usaba la ironía como método para comunicar y hacer reflexionar. Este caso no es la excepción, porque Jesús en la parábola representa al sacerdote y al levita, y estas figuras son centrales en el pueblo judío, no solamente porque eran los encargados de la dirección del templo y de la alabanza del pueblo, aquellas que servían a la congregación, aquellas que servían al pueblo de Dios y que estaban enteramente dedicadas a Dios, enteramente dedicadas a Dios. ¿Cuál es la ironía? Que estas personas que totalmente estaban dedicadas a Dios y que supuestamente estaban dedicadas a servir al pueblo de Dios, al ver una persona en necesidad, no pudieron o no quisieron servirle y por tanto amarle. La ironía muestra que debemos preguntarnos, ¿qué es servir a Dios entonces? Servir a Dios no es llevar solamente adelante una actividad en el templo, no es solamente poner una sonrisa en nuestro rostro, no es solamente decir unas cuantas palabras alentadoras en un determinado momento. Servir a Dios no es hacerlo cuando yo puedo en el momento que tengo. Servir a Dios es estar dispuesto a escuchar su voz y ser un canal de amor y de servicio cuando Dios me necesite, cuando Dios me llame. Dios no siempre nos llama en los momentos confortables. Dios no siempre nos llama en los momentos cómodos. Dios no siempre nos llama en los momentos de bonanza. Muchas veces Dios nos llama en el camino y sobre todo en un camino peligroso para que podamos servir y ayudar a los otros. En este tiempo de cuarentena, que sin duda alguna es un camino peligroso para muchas personas, hoy Dios nos quiere llamar. Hoy Dios nos está llamando a servir y a amar a las personas que han quedado tiradas en medio del camino. Personas hoy han quedado en el medio del camino por la economía. Hoy hay personas que por enfermedad están tiradas en el medio del camino y que quizás la sociedad los da por muertos y pasan de largo. La política pasa de largo, las religiones pasan de largo, las circunstancias, la sociedad pasa de largo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no puede pasar de largo. Vos y yo hoy, ante las personas que están sufriendo, no podemos pasar de largo. Y si hoy estás vos sufriendo, si hoy estás en medio de una necesidad difícil, estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios no va a pasar de largo de tu vida. Que la iglesia del Señor no va a pasar de largo. Que hoy el Señor ve tu aflicción y que a pesar de que muchos hayan pasado de largo, por diferentes causas, por diferentes razones, Dios hoy está presente y nos envía para que Él pueda tocar tu corazón con esta palabra. Dios está acá, Dios es nuestro aliado, Dios es nuestro amigo, Jesucristo es nuestro Salvador. Pero hay un gran peligro con la figura de los sacerdotes y los levitas, y es el peligro de la indiferencia. Ustedes podrán pensar, claro, indiferencia, porque fueron indiferentes para con este hombre que fue catalogado como una persona tirada en el camino y medio muerto. Sí, claramente fueron indiferentes para con este hombre. Pero hay algo más grave, que estas personas, el sacerdote y el levita, fueron indiferentes para con este hombre, pero también fueron indiferentes para con el llamado de Dios. Dios los llamó, los puso en el camino de ese hombre necesitado, y ellos pasaron de largo. Hermanos, cuando Dios nos llama a servir y a amar, a encarnar su amor en la vida de otra persona, no solamente si no respondemos somos indiferentes a esa persona que nos necesita, sino que también le somos indiferentes a Dios. Es decir, pasar de largo no es simplemente de la vida de las personas. Muchas veces pasamos de largo enfrente de Dios. Y Dios es el amor que quiere encarnarse en la vida de los que lo necesitan. Es interesante porque vivimos en una época en donde todos hablamos de paz, en donde todos hablamos de amor. Sin embargo, si el amor se presentifica en la vida de las personas, no lo reconocen. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Entonces todos hablamos de amor,
Pero amor como un cliché, amor como un eslogan, amor como caridad, amor como algo políticamente correcto. Pero el amor es práctica, no es teoría. El amor no es una discusión, es un acto profundo de servicio. Y esto es lo que nos enseña este texto, que ante el llamado de Dios no podemos pasar de largo, no podemos ser indiferentes a Él. Antes bien, tenemos que responder encarnando el amor que Dios tiene por nosotros. Y enfatizo la palabra encarnar porque el camino en el cual nos encontramos a una persona es un símbolo de la vida. No podemos servir y no podemos ayudar, mucho menos amar a una persona si no nos hacemos parte de su historia. ¿Cómo poder ayudar a alguien si no conozco su vida? ¿Cómo poder ayudar a alguien si no conozco su historia? ¿Cómo poder ayudar a alguien si no conozco sus necesidades? ¿Cómo poder ayudar a alguien si no lo escucho, si no lo conozco? Por eso es importante resaltar que para ayudar, para servir y para amar es necesario hacernos parte de la historia de esa persona, ser parte de la vida de esa persona, acercarnos a la vida de esa persona, ir al camino, ir hacia donde está la necesidad. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Si el Señor Jesucristo se encarnó en nuestra historia, es parte de nuestra historia humana, transformándola y renovándola. Nosotros como iglesia tenemos que ser parte de nuestro barrio, parte de nuestra historia, parte de nuestro país, parte de nuestra época. Y desde ese lugar historizado y contextualizado, conociendo las necesidades, conociendo las deficiencias, conociendo las angustias y las luchas de cada persona, poder ayudarlo. Quizás en este tiempo Dios pone en tu corazón que ayudes a alguien que te necesita, que te llama, que te busca, y quizás no sabes cómo ayudarlo. Quiero decirte que lo primero que nos enseña la Biblia es que para ayudar a alguien lo escuches, le des tu oído, le des tu tiempo, inviertas en la vida de esa persona. Créeme que dando tu tiempo, dando tu vida para escuchar a esa persona, Dios va a poner en tu corazón las palabras adecuadas para ayudarle. A veces son palabras, a veces son oraciones, a veces son recursos materiales, a veces es todo, pero el paso primordial es que seas parte de la vida de esa persona, que seas su aliado, que seas su amigo, que estés a su lado. No hay tiempo para excusas, ni el tiempo, ni el miedo, todo es parte del plan de Dios. No hay excusas, solamente acción, solamente amor. Ahora, si seguimos leyendo el texto, hay algo interesante, y es que aparece una persona totalmente inesperada, un samaritano. Y así como decíamos, qué peligro que es la indiferencia, también el texto nos habla del amor inesperado. ¿Por qué del amor inesperado? Vamos a leer. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No pasó de largo, no hizo un rodeo, no se cruzó de vereda, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y dice el versículo 34 que se acercó, ya estaba cerca, pero se acercó aún más, a tal punto que pudo acercarse a su cuerpo. Por ende, dice el versículo 34, que acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense qué hermoso es esto, a un amor inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque acuérdense que para el pueblo judío el prójimo eran los iguales, eran los suyos. Y acá el texto que habla Jesús nos muestra un samaritano. Todo el texto bíblico, fundamentalmente el Nuevo Testamento, y textos de historia del pueblo judío, nos hablan de que eran enemigos por muchas razones, judíos y samaritanos. Eran enemigos políticos, eran enemigos raciales, eran enemigos étnicos, eran enemigos religiosos. Recuerden allí la disputa sobre el lugar de adoración, si adoramos en Jericín, decían los samaritanos,
o si adoramos en Jerusalén, Sión, como decían los judíos. Por lo tanto eran enemigos, eran dos pueblos que no podían verse el uno con el otro, enemistados totalmente, al punto de generarse agravio los unos a los otros, aunque tenían una historia común, ¿no? Pero aquí el amor, el servicio, el prójimo, no aparece encarnado en un judío, en alguien esperado, en alguien conocido. Aquí el amor viene de alguien inesperado, de alguien que no pensabas y que sin embargo Dios usó para sanar tu vida. Quiero decirte que vos podés ser el amor inesperado en la vida de muchas personas. Que no te esperen, pero que sin embargo Dios te use para sanar la vida y que aparezcas en su camino. Quizás hoy el Señor va a poner una persona que sea un amor inesperado. Para muchas personas Dios se ha vuelto en sus vidas un amor inesperado. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cuántas personas esperaban a Dios? No muchas le esperaban. Hay muchas personas que buscaban simplemente un cambio, una transformación en su vida y buscaban cualquier cosa para cambiar y nada les daba efecto. Sin embargo, Dios se presentificó con poder en su vida a través de otras personas que quizás en ese momento fueron desconocidos, que le dieron ayuda, que lo escucharon, que oraron, que le dieron su tiempo, que le dieron recursos. Fueron amores inesperados, fueron amigos inesperados, fueron hermanos inesperados, fueron familias inesperadas. Pero Dios alcanzó a esas personas. No tengas en poco lo que Dios te dio para servir. No tengas en poco los dones que Dios te dio. No tengas en poco los talentos que Dios te dio. Porque sos un tesoro en manos de Dios para hacer ese amor inesperado en la vida de mucha gente. Porque podés ser una familia, porque podés ser un amigo, una amiga, podés ser un aliado, podés ser ese instrumento que Dios usa para transformar la vida a alguien que está echada y perdida en el camino. Hay algo del texto, y es que cuidó de él. Dice allí el versículo que puso aceite y vino en sus heridas, y es interesante porque aceite no es el aceite de cocina, ¿no? Era un aceite especial, ¿no? En otras partes de la Biblia se traduce a veces como ungüento, era una suerte de aceite aromático que se utilizaba para ungir, ¿no es cierto?, sobre todo para curar llagas, ¿no?, producidas por el calor o para aliviar la fatiga producida por el sol. Recuerden que estamos en un lugar desértico, entonces el ungüento era muy importante. Y el vino, obviamente, por tener componente alcohólico, tiene propiedades antisépticas cuando se utiliza en una herida. Es decir, que todo lo que tenía a su mano este hombre, este amigo inesperado, este amor inesperado, lo usó para sanar a esta persona. No le importó su nacionalidad, no le importó quién era, solamente le importó que lo necesitaba y fue el prójimo. Vendó sus heridas, echó aceite, que era bastante costoso, echó vino, que también era costoso, en sus heridas, para curarlo y sanarlo. Lo puso en su cabalgadura, lo cual seguramente no fue tarea sencilla, y dedicó tiempo y esfuerzo, y lo llevó para cuidar de él en ese mesón. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser el prójimo de aquel que nos necesita? Y a dar todo de nosotros para sanar las heridas del corazón de las personas. Tercer y último punto. Seguimos leyendo. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hay un comentarista que se llama Mason, ¿no?, Thomas Mason, que él dice la siguiente frase, que me parece fundamental leérselas en este tiempo. La mera proximidad no produce amor, pero el amor siempre produce proximidad. Se la repito, la mera proximidad no produce amor, pero el amor siempre produce proximidad. Pensemos un poco en esta frase.
que el autor la dijo en relación a este texto. En tiempos típicos, en donde todos estábamos en las calles haciendo nuestros quehaceres, ¿cuántas personas nos cruzábamos? ¿Con cuántas personas teníamos contacto? Pensemos en los transportes públicos, por ejemplo. Es decir, ¿con cuántas personas teníamos proximidad física? Un montón. Ahora pensemos con cuántas de ellas teníamos un vínculo y a cuántas de ellas amábamos. Quizás muy pocas. La proximidad física no implica amor, sino circunstancialidad. Pero cuando hay amor, siempre hay proximidad. Y quizás en este tiempo que no podemos estar próximos físicamente, Dios quiere despertar en nuestro corazón amor genuino. Y ser esos canales, esos faros de amor en la vida de las personas, en sus caminos, en sus realidades, en sus historias. ¿Y saben qué? Cuando Dios nos usa y Dios utiliza nuestras fuerzas, y cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, nosotros podemos generar mucha proximidad con las personas. Hoy por hoy podemos estar lejos físicamente, pero en el amor de Dios estamos más cerca que nunca. En el amor de Dios todos estamos próximos. Proximidad física es una cosa, pero Dios también nos llama a ser próximos emocionalmente, próximos espiritualmente, estar cerca de las personas. A veces no es necesario la parte física, sino simplemente preocuparnos y ocuparnos de aquel que nos necesita. El amor que sintió este hombre, que fue movido a misericordia al ver a este otro hombre tirado en el camino, hizo que se acerque aún más de lo que otros se acercaron. Se acercó a su historia, se hizo parte de su vida, lo llevó consigo y lo cuidó. Dice el texto que dio 2 denarios al mesonero. 2 denarios es muchísimo dinero para aquella época y representa alrededor de un mes de hospedaje. Es decir, que este hombre no solamente dio aceite, vino, bienes preciados, cabalgadura, su tiempo, su ocupación, sino que también dio sus recursos para seguir la obra de cuidado de este hombre. Y este es el tercer punto. Ser prójimo es entender que amar a un otro, que servir a un otro, es un proyecto y un proceso. Es un proyecto porque yo lo hago con un objetivo, lo hago con un destino, lo hago con una visión, que es el objetivo y la visión que Dios me da para la vida de esa persona. Yo no sé cómo Dios puede usarme, yo solo sé que Dios quiere usarme. Yo no sé quién es mi prójimo, yo solo sé que quiero ser el prójimo de aquel que me necesite. Dios hace el resto, Dios te lleva a los caminos, Dios te lleva a la obra y te llama a servir, para que no seamos indiferentes, sino amantes en la vida de los que nos necesitan, aliados. Por eso este hombre entrega todo y pone en su corazón el proyecto de cuidar a aquella persona que encontró. No simplemente le dio unas monedas, no simplemente vendó sus heridas y lo dejó en el camino. Vendó sus heridas y lo llevó con él. Hermanos, queremos ayudar a otros, queremos ser el prójimo de otros, queremos bendecir a otros. No nos contentemos simplemente con curar heridas. Traigamos a las personas a nuestra vida. Seamos parte de la vida de otras personas, porque esto es lo que nos enseña Jesús con el texto. Ayudar y servir no es algo circunstancial. Ayudar y servir es un proyecto, es un llamado que tenemos como iglesia. Y decíamos también que es un proceso. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Porque va a requerir nuestra inversión de tiempo, de recursos, de esfuerzo. Porque cuando estamos sirviendo, cuando estamos ayudando, cuando estamos amando y siendo prójimo, Dios transforma la vida de las personas, pero también transforma nuestra vida en el proceso. Y hay algo hermoso, y es que este hombre lo lleva consigo, lo cuida, pero luego se tiene que ir. Cubre todos los gastos, pero le encarga al mesonero que cuide de esta persona y que todo gasto extra que tenga
se lo haga saber. Hay algo importante en esa enseñanza y es que el servicio no se da simplemente de uno a uno, sino que Dios bendice cuando podemos servir juntos como iglesia. Qué hermoso es pensar que nosotros podemos ser esa familia que hospede a todos los que están trabajados y cargados, que esa familia de amor que hospede a los que nos necesitan, esa familia de amor que esté presente en la vida de aquellos que han sido golpeados en el camino, ser esa familia de amor que reciba en su casa a aquellos que necesitan cambiar su vida y ser sanados. ¿Y saben qué? Cuando como iglesia somos esa familia que recoge a los necesitados, cuando somos iglesia y somos prójimo de aquellos que nos necesitan y que necesitan del amor de Dios, Dios agranda la familia. Porque todos esos cargados y cansados son nuevos instrumentos en manos de Dios para seguir bendiciendo y para seguir amando. Dios quiere que podamos ser esa familia que crece cada día más en amor. Y para crecer en amor tenemos que hacer una cosa: amar y servir a los demás. Invertir tu escucha, invertir tu tiempo, invertir tus recursos, invertir lo que Dios te haya dado, lo que puedas dar, todo lo que Dios nos dio, es para bendecir, para amar y para cuidar en la vida del otro. Créeme, siempre que podamos poner nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos, nunca es en vano, porque Dios también nos transforma y nos hace madurar en el proceso. Finalmente dice el texto, Jesús volviendo a dirigirse al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Allí la traducción que proponen algunos comentaristas y con la cual concuerdo es: ¿quién pues de estos tres te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a ser prójimo del que nos necesita? Y aquí el intérprete dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a quedarnos con esa frase y que sea inspiradora para la vida de cada uno de nosotros. Vayamos y hagamos lo mismo por aquellos que nos necesitan. Y si hoy vos necesitas de Dios, Dios está presente al lado tuyo, en el camino y en tu vida. Que Dios te bendiga.